Cuando mencionas a Michael Jordan, te refieres a la máquina definitiva del baloncesto. Un ícono mundial cuyo legado va más allá del deporte. Con 6 campeonatos, 5 premios MVP, 10 títulos de máximo anotador y una competitividad tan intensa que rozaba la obsesión, Jordan no solo fue un jugador excepcional, cambió por completo el concepto de grandeza, pero incluso el GOAT necesitaba rivales y compañeros a la altura que lo motivaran y llevaran su leyenda a niveles inalcanzables. Ahora, vamos a conocer a 6 leyendas a las que Michael Jordan admiró profundamente durante su increíble carrera. David Thompson. Antes de que Michael Jordan se convirtiera en el ícono mundial que todos conocen, era un niño en Carolina del Norte, con sueños de convertirse en jugador de baloncesto y un héroe por encima de todos los demás. David Thompson. Apodado Skywalker por su increíble habilidad para saltar, Thompson era el jugador ideal para cualquier joven fanático del baloncesto, y MJ no era la excepción. Durante los años 70, Thompson fue el máximo exponente del estilo aéreo. Para el joven Jordan, verlo era como presenciar algo fuera de este mundo. La forma en que Thompson dominaba los encuentros a pesar de ser más bajo en comparación, medía 1,93 metros, le enseñó a MJ que la grandeza no tenía que ver con la estatura, sino con la confianza y una determinación inquebrantable. Para Jordan, Thompson representaba el ejemplo perfecto a seguir para alcanzar la grandeza. Tras años admirando a Thompson, Jordan lo honraría años después de la manera más significativa, pidiéndole que lo presentara en su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama. Quería que todos supieran lo mucho que David significaba para mí, confesó Jordan en su discurso. Pero el legado y la fama de Thompson como un anotador electrizante, especialmente durante su paso por los Denver y la North Carolina State University, sembraron en el joven Jordan la chispa que luego se transformaría en su fuego competitivo. Thompson fue el primer jugador que realmente quise emular, afirmó Jordan años más tarde en una entrevista. Su influencia me hizo quien soy. Sin el ejemplo de Skywalker, ni siquiera sé si la imaginación de MJ habría llegado tan lejos. No era solo la habilidad de Thompson para planear en el aire. Era su empuje y la alegría pura que transmitía en la cancha lo que le dio a MJ la visión de lo que él quería lograr. Antes de que MJ se coronara como el rey indiscutido del baloncesto, existió Magic, el jugador que dominó la década de los 80. Sus pases sin mirar, su increíble visión de juego y su carisma contagioso lo convirtieron en la cara visible de la NBA, conquistando a los aficionados y dejando atrás a sus rivales como nadie más. Jordan veía a Magic como el referente supremo, el jugador que todos querían imitar. Magic fue el hombre a quien admiré cuando entré en la NBA, confesó Jordan en una entrevista. Hacía cosas que ni siquiera podías explicar. No tenía sentido cómo veía la cancha y hacía jugadas. Finalmente, sus caminos se cruzaron en la cima del baloncesto, las finales de la NBA de 1991. Los experimentados Lakers se enfrentaban a los hambrientos Bulls de Chicago, que buscaban escribir su propia historia. Este enfrentamiento fue mucho más que un partido, fue el relevo de la corona. Magic era el rey de la década pasada, y MJ estaba listo para tomar el mando en la próxima. La serie fue dura, pero MJ respondió a la altura, guiando a los Bulls hacia su primer título. Jordan reveló años más tarde que vencer a Magic significó la confirmación definitiva. Tomar la antorcha de él significaba todo para nosotros como equipo. Además, MJ afirmó que esa serie final dejó claro que estábamos preparados para la grandeza. Es sencillo hablar de campeonatos, MVPs o asistencias impresionantes, pero el legado de Magic va más allá de las estadísticas, es una cuestión de influencia. Cuando MJ y Magic se enfrentaron en aquella final de 1991, la historia quedó marcada para siempre. Y aunque Jordan se convirtió en el GOAT, Magic seguirá siendo siempre el jugador que él aspiró a igualar. Charles Barkley. Cuando se habla de los competidores que realmente pusieron a prueba a MJ, el nombre de Charles Barkley destaca como uno de los más intensos. Apodado el montículo redondo de los rebotes, Barkley era una verdadera fuerza imparable en la cancha. En cada partido jugaba como si fuera una batalla, sin retroceder ante nadie, ni siquiera ante el legendario Jordan. Sus enfrentamientos eran duelos épicos de talento y pura determinación, donde la garra de Barkley chocaba contra la genialidad de MJ noche tras noche. Fuera de la cancha, su amistad era igual de especial, llena de bromas y desafíos que fortalecieron su legado no solo como rivales, sino como grandes personalidades. Siempre fue difícil jugar contra él, recordó Jordan en una ocasión. Era valiente. Tenía el tamaño, la fuerza y la habilidad para hacerte la vida imposible. El momento cumbre de Barkley como rival sucedió en la temporada 92-93, cuando alcanzó la cima de su carrera. Ese año, fue nombrado MVP de la liga, y llevó a los Phoenix Suns hasta las finales de la NBA para enfrentarse a los Bulls de Chicago liderados por Jordan. En esa serie,
Barkley dio todo en la cancha, poniendo a los Bulls contra la pared con su anotación y jugadas decisivas. Sin embargo, a pesar de sus heroicos esfuerzos, MJ volvió a demostrar por qué era intocable. En el sexto juego de las finales, Jordan protagonizó una actuación electrizante, ganando su tercer campeonato y negando a Barkley la oportunidad de conseguir un anillo. Aunque Barkley nunca logró un título, sus enfrentamientos con Jordan dejaron una marca imborrable en el baloncesto y en el propio MJ. Su rivalidad representa el máximo nivel de competencia en la NBA, donde la verdadera grandeza nace de enfrentar a oponentes dignos. James Bordy. El recorrido de Michael Jordan hacia convertirse en el mejor de todos los tiempos comenzó en la Universidad de Carolina del Norte, donde coincidió con el legendario James Bordy. Bordy tenía la calma y la experiencia de un veterano, dominando el baloncesto colegial con un estilo elegante, mientras Jordan aún estaba en proceso de descubrir su verdadero potencial. Sin embargo, en lugar de opacar al joven MJ, Bordy se convirtió en su mentor, orientándolo para comprender qué implica triunfar al más alto nivel. James me enseñó mucho en la universidad, confesó MJ en varias entrevistas. Me mostró cómo prepararme, cómo competir y cómo conducirme como jugador. El momento decisivo llegó durante el campeonato universitario. Con todo en juego, Carolina del Norte necesitaba a alguien que tomara la responsabilidad. Y curiosamente, no fue Bordy quien entregó el cierre, sino Jordan con un tiro frío desde media distancia, un lanzamiento tan suave que mostró su grandeza al mundo. Antes de esa noche, MJ era simplemente un novato. Con el tiempo, la relación entre Bordy y MJ fue creciendo. Llegaron a enfrentarse en la NBA, dos estrellas batallando desde lados opuestos de la cancha, mientras Jordan comenzaba a forjar su propio legado con los Chicago Bulls. Sus enfrentamientos fueron intensos, un choque de talentos y mentes formados en Carolina del Norte. Para MJ, esas competiciones significaban más que rivalidad. Eran recordatorios de las lecciones que Bordy le había dejado años atrás. James me dio confianza, comentó Jordan en una entrevista posterior. Su conexión sigue siendo una de las relaciones más valiosas y menos reconocidas en la historia del baloncesto. Larry Bird. Cuando se habla de Bird, se refiere a un jugador que podía imponerse no solo por su talento, sino también por la sola presencia que tenía en la cancha. No era solo seguro de sí mismo, sino también intimidante. Para MJ, Bird representaba el ejemplo perfecto de lo que significa la brillantez en el baloncesto. Larry fue uno de los jugadores más inteligentes que enfrenté. No podía superarlo en inteligencia. Comentó Jordan tras un partido. No se trataba únicamente de su tiro o sus pases, era la manera en que comprendía el juego, como siempre parecía estar un paso adelante del resto. Entonces llegó el momento mítico en los playoffs de 1986. MJ explotó con una actuación memorable, anotando 63 puntos contra los Celtics de Bird en el segundo partido. Fue la mayor cantidad de puntos en un juego de playoffs en la historia de la NBA, y mereció elogios incluso de su rival. Esa noche, Bird dijo con fama, creo que eso fue Dios disfrazado de Michael Jordan. Pero aquí está lo importante, a pesar de la increíble actuación de Jordan, los Celtics se llevaron la victoria. Así de poderosos eran Bird y su equipo. Aunque su rivalidad fue breve, una vez que los Bulls de Jordan alcanzaron su mejor momento en los 90, el respeto mutuo nunca desapareció. MJ siempre reconoció a Bird por haberlo impulsado a ver el juego desde otra perspectiva. Sin Larry Bird desafiándome desde temprano, no creo que hubiera crecido hasta ser el jugador que fui, confesó MJ. Me obligó a esforzarme más, a concentrarme mejor y a ser más estratégico, no solo más fuerte o rápido. Larry fue increíble en todos los aspectos. Bird no solo retó a MJ en la cancha, sino que también moldeó su manera de buscar la grandeza en el baloncesto. Scottie Pippen. Cuando hablamos de la increíble trayectoria de MJ en la NBA, hay un nombre que siempre aparece junto al suyo, Scottie Pippen. Él fue la pieza clave que hizo que la grandeza de Jordan brillara aún con más fuerza. Juntos, conformaron un dúo invencible, conquistando 6 títulos y dominando la década de los 90. Pero es importante aclarar algo. Scottie no fue simplemente un acompañante de Jordan, no era el Robin frente al Batman de MJ. Fue mucho más que eso. Cuando la gente habla de Michael Jordan, también deberían hablar de Scottie Pippen, dijo Jordan en su discurso para ingresar al Salón de la Fama. La versatilidad de Pippen era algo impresionante. No solo podía hacer mates o anotar puntos, podía hacerlo todo. ¿Necesitabas a alguien que defendiera al mejor jugador rival? Scottie era la persona indicada. Como expresó el mismo Jordan, no era solo su compañero, sino su pilar.
Pippen brindaba la intensidad defensiva y la creatividad ofensiva que transformaron a los Bulls en una máquina campeona. Mientras Jordan era capaz de anotar 40 puntos cualquier noche, Scottie garantizaba que el equipo mantuviera el equilibrio y la concentración en todos los frentes. Y aquí está lo esencial: Pippen no temía dejar que MJ hiciera lo suyo. En lugar de competir con él por el protagonismo, sabía perfectamente cuál era su función. Elevaba a Jordan mientras lideraba a su manera. Esa mentalidad de equipo primero fue la clave que convirtió a los Bulls en una dinastía. Los críticos solían decir que Scottie era el Robin de MJ, pero si le preguntas a Jordan, Pippen fue más bien su socio en el crimen. Sin Scottie, no podría haber ganado 6 anillos, afirmó Jordan. Su alianza se volvió legendaria. 6 campeonatos, 2 tripletes consecutivos y la base de probablemente el mejor equipo en la historia del baloncesto. La grandeza de MJ no se basó únicamente en su talento, sino en las luchas, las amistades y las enseñanzas que encontró a lo largo del camino. Estas 6 leyendas no fueron simplemente nombres en el marcador. Fueron impulsores clave en su crecimiento como jugador y como persona. En cada rival o compañero, Jordan halló inspiración y motivación para llegar aún más lejos. Su legado como el GOAT no se trata solo de dominar el juego. Es también cómo levantó a todos los que lo rodeaban mientras se consagraba como el máximo ícono del baloncesto. Por eso, la historia de Jordan sigue siendo atemporal, un ejemplo de grandeza que seguirá inspirando a las futuras generaciones. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.